Muy buenos días, mis queridos y apreciados jóvenes de octavo grado. Esta mañana llevamos a cabo la penúltima clase virtual de lenguaje. ¿Por qué la penúltima? Porque en las próximas semanas llevaremos a cabo las actividades integradoras, entonces solo habrá una clase para explicar el contenido, el trabajo a realizar y tendrán pues toda la semana para llevarla a cabo. Al mismo tiempo les recuerdo por favor no dejar para última hora también las lecturas. Lecturas siempre habrá y de las 3 calificaciones voy a sacar una nota, así que con una que les haga falta pues obviamente ya viene hacia abajo la calificación. Bien, para el caso intentaré hoy sí ceñirme a los 15 minutos nada más de explicación. Por ello, entré de lleno con el libro. Recuerda que el libro está el enlace al libro está en la biblioteca de contenido, en la biblioteca de lenguaje, ¿no? Del blog de notas. Ahí sale el enlace por si no se acuerda. Y en esa oportunidad trabajaremos en la unidad 6, Un Mundo Curioso, la página 117. Será página 117, página 118, 119, 120 y 121. No me pregunte cómo vamos a lograr sintetizar 5 páginas en 15 minutos, pero ahí vamos. Bien. En la clase anterior empezamos a revisar el sintagma verbal, el cual pues coincide con obviamente el verbo, ¿no? Y en muchas ocasiones un sintagma verbal también puede estar desempeñando la función de predicado. Para el caso pues vimos la estructura del sintagma verbal que, como su nombre lo especifica, su núcleo obviamente será un verbo, ¿verdad? Y se irá complementando con otra información. En esta oportunidad pues los sintagmas que veremos son los complementos del sintagma verbal. Y para el caso empezamos con el sintagma adverbial. ¿Qué significa el sintagma adverbial? Como lo vemos aquí en la breve definición, es un grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Sencillo. ¿Ya? Un adverbio se refiere a esa clase de palabra que modifica directamente al verbo o a otro adverbio, también puede modificar a un adjetivo, pero su función principal es modificar a un verbo y establecer diferentes situaciones, ¿verdad? Referidas al cómo, cuándo, dónde, el por qué y de qué forma se lleva a cabo la acción verbal, que tiene que ver al mismo tiempo con el modo, con el tiempo, con el lugar, con la finalidad, entre otras cosas. Y vemos los ejemplos que están ahí, ¿verdad? Lejos sería en un adverbio el núcleo, ¿ya? Lejos se refiere a un lugar, no es un adverbio de lugar. Asimismo, encontramos posteriormente el siguiente ejemplo, muy lejos, cuando el adverbio está modificando a otro adverbio al mismo tiempo, muy lejos, ¿ya? Y finalmente, en el sintagma adverbial que ya está mucho más extendido, muy lejos de la ciudad, donde encontramos los dos tipos de sintagmas que veremos en esa oportunidad. Todo eso es un sintagma adverbial porque encontramos que el núcleo lejos se está modificando a otro intensificador o modificador, muy, que se refiere a cantidad, y de la ciudad. Toda la expresión se está refiriendo a un lugar. ¿Ya? Todo se puede conmutar por un lugar o una pregunta a la cual responde, el dónde, ¿verdad? Muy lejos de la ciudad. Bien. En el ejemplo anterior, como las palabras se van combinando en torno al adverbio lejos, que funciona siempre como núcleo hasta formar sintagmas adverbiales más extensos. Un solo adverbio puede formar un sintagma adverbial. Ha llegado tarde. ¿Cuándo llegó? Tarde. ¿Ya? O sea, no establece una fecha o un momento en particular, sino que solo sabemos que tarde. ¿Cuánto sería lo tarde? ¿Un minuto después es tarde? Por supuesto que es tarde. ¿Ya? Si la clase, por ejemplo, empieza a las 9:30 o se da a las 9:30, tiene que estar observando el video y haciendo la actividad posteriormente.
Ya a las 9:31 ya es tarde, ¿ya? Para nosotros en Latinoamérica eso no se considera, o siempre somos bien flexibles porque ya prácticamente convivimos con ese ambiente, ¿no? De dejarlo todo para última hora y posterior, si es posible, ¿no? Es una muy mala conducta, ¿no? Que es muy mal vista por personas de otras latitudes, de otras regiones, que están acostumbradas pues incluso a actuar o hacer sus responsabilidades con mucho tiempo de anticipación. Bien, el sintagma adverbial está formado por un adjetivo que funciona como núcleo, esa es la estructura, pero su adverbio solo puede modificar, solo puede resultar poco informativo. Podemos graduar su significado con otro adverbio como modificador y complementarlo con un sintagma preposicional, que es el otro que vamos a revisar un poco ahora. La estructura del sintagma adverbial por lo general, siempre será así. El modificador o un adverbio con poco significado va a ir siempre primero, luego el núcleo y luego acompañado de un sintagma adverbial o complemento adverbial, que así se le conoce también, ¿no? Y tenemos el ejemplo, bastante cerca de su casa. ¿Dónde se accidentó? Carlos, por ejemplo. No lo puedo decir. ¿Dónde se accidentó Carlos? ¿O dónde chocó Carlos? Nos estamos refiriendo a un lugar, ¿no? Bastante cerca de su casa. Es lo mismo decir Carlos chocó bastante cerca de su casa. Ese bastante como que no pega mucho, ¿verdad? Aquí con el ejemplo que yo acabo de poner, tiene que ser quizá muy cerca de su casa, ¿no? Pero por ahí va la cosa. En el ejemplo anterior, el adverbio bastante gradúa el significado del núcleo cerca y el sintagma preposicional de su casa lo complementa, ¿ya? Y así vamos a ir identificando esa estructura. Bien, la función sintáctica, ¿no? El para qué siempre nosotros vamos a encontrar sintagmas adverbiales en un predicado va a ser la siguiente. Puede desempeñar dos funciones. La primera con verbos predicativos. El verbo predicativo es aquel que lleva a cabo una acción, ya lo vimos anteriormente, ¿no? Y que obviamente va a servirle de complemento circunstancial. Es otra forma de decirlo, ¿no? Al sintagma adverbial eh, tiene la función de complemento circunstancial que establece todos los parámetros en los cuales se lleva a cabo la acción del verbo. Por ejemplo, llegará mañana. Ese mañana, ¿a qué pregunta responde? Llegará. ¿Cuándo? Responde al cuándo, al tiempo. Mañana puede haber sido en un año, puede ser al día siguiente, que es otra forma de decir mañana, puede ser en un mes, llegará lo más pronto posible, ¿ya? Entonces ahí se está refiriendo a un tiempo en particular. Y luego lo ha hecho muy bien. Ese muy bien, ¿a qué clase de complemento circunstancial o adverbio estaría refiriéndose? Al modo como lo ha hecho. Lo ha hecho muy bien. ¿Cómo lo hizo? Muy bien. Podemos haber dicho, lo ha hecho muy mal, lo ha hecho desastrosamente, lo ha hecho con pereza, lo ha hecho con bastante responsabilidad y todas hacen referencia a un modo, ¿ya? A la manera en particular en que llevamos a cabo en ese caso, un hecho. Y también sirve como un atributo en verbos copulativos. Recordamos, los verbos copulativos son aquellos, son tres en particular, ser, estar o parecer, que nos hablan solamente de un estado o una situación concreta o una especie de adjetivo, ¿no? Que una cualidad propia de un sujeto. Y ahí vemos es temprano. El temprano, que es un adverbio de tiempo, se está refiriendo, es simple y sencillamente un atributo. Y eso va a ser siempre. Ya ahí no hay donde complicarse. Apenas usted encuentre un verbo copulativo, ser, estar o parecer en cualquiera de sus conjugaciones, lo demás que sigue es un atributo. ¿Ya? Independientemente todo el chambrecito que sea, es catalogado como atributo. Simplemente. Muy bien. Pasamos a la siguiente página. Y en la página 118 repasamos acerca del núcleo del sintagma adverbial. Ese como tal, pues, puede darse de tres formas. Primero, es un adverbio, no puede ser, la forma del adverbio puede ser una palabra invariable, no un adverbio como tal. Un lexema completo, ya sin mayores modificaciones, por ejemplo, mañana, despacio, lejos.
También nos podemos referir a un adverbio que puede ser un diminutivo o un aumentativo. Ahí estamos hablando de una palabra derivada, ¿ya? Donde le añadimos, por ejemplo, un sufijo, o sea, al final, aumentativo o diminutivo, cerquita, ¿ya? Estuvo cerquita de anotar el gol. Llegó cerquita de la meta. Ahorita. Quiero el trabajo para ahorita. ¿Ya? Lejotes, ese casi no se dice, ¿no? Y arribota, ¿verdad? O arribísimo, o algo así por el estilo. Y hay adverbios que en grado superlativo también admiten, por ejemplo, ¿no? El morfema ísimo o ísima, o el adverbio modificador muy, cerquísima, tardísimo, muy cerca, muy tarde. ¿Ya? Y de igual forma son ambas palabras muy cerca, estaremos hablando que sería el núcleo, ¿ya? Y de igual forma, pues encontraríamos también adverbios simples, aquí, ahora, bien, mal, demasiado, etcétera, o compuestos. De manera general, todas las palabras terminadas en mente son adverbios, necesariamente, tranquilamente, y por lo general son adverbios de modo, ¿no? Generalmente, o sea, de qué forma lo hizo o de qué, cuántas veces él incumple las tareas. Bueno, generalmente no las cumple. Entonces estamos hablando de una situación recurrente, ¿verdad? Entonces, eso sería prácticamente la parte del adverbio. Ahora, rapidito, pasamos a repasar. Vamos a repasar, mejor dicho, en la página 120, el sintagma preposicional. Paso a la página 120. Perdón, antes de entrar a eso, antes de ver así rapidito el sintagma preposicional, veremos las funciones sintácticas del adverbio en la página 119, casi al final. Son tres. La primera como complemento circunstancial, que es la que nos va a interesar como ahorita, ¿no? Como complemento de un verbo, saldremos temprano. ¿Cuándo saldremos? Temprano. Como un adverbio, como modificador, principalmente el muy, ¿verdad? Como modificador de otro adverbio, saldremos muy temprano. Y finalmente como un adjetivo, como otro modificador, ¿verdad? Son bastante felices o son muy felices. El muy también como adverbio puede, como ya se lo había expresado anteriormente, modificar a un adjetivo de igual forma. Pero esas son las tres, ¿verdad? Funciones sintácticas del sintagma adverbial. Y finalmente llegamos al sintagma preposicional, donde simple y sencillamente es un sintagma nominal introducido por una preposición. ¿Ya? Esta preposición tiene el nombre de nexo o término. Cualquiera de las dos, nexo, y la parte lo otro que le complementa es el término. Es un grupo de palabras precedido de una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? Son las que yo le he recitado en varias ocasiones. Y están aquí precisamente. Miren, a ante bajo cabe, a ante bajo con contra. Bueno, aquí no aparece cabe, pero bueno. A ante bajo con contra de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. ¿Ya? Esas son, o sea, siempre va a aparecer una de estas palabras primero y luego un sintagma nominal para configurar un sintagma preposicional. La estructura está el nexo o enlace y el término, y lo vamos a ver aquí de esta forma, ¿no? El ejemplo puerta de madera, el de madera está refiriéndose a una característica, ¿no? De esta puerta, pero no es necesariamente un adjetivo. ¿Ya? Por eso se llama sintagma preposicional, porque el de introduce como enlace o nexo a otro sustantivo o a otro sintagma nominal que se conoce como término, ¿ya? Frecuentemente el término es un sintagma nominal, ahí lo veíamos, ¿no? De la montaña, pero también puede ser términos. Como ya se ha dicho, el sintagma adverbial por bueno y el sintagma adverbial desde fuera.
adjetival y el sintagma adverbial, ¿ya? O sea, pero lo trascendental va a ser siempre la preposición, ¿ya? Luego, la función sintáctica del sintagma preposicional, bueno, son varias, pero nos va a interesar más que todo la que tiene que ver con el predicado ahorita, porque ahorita nos estamos refiriendo al sintagma preposicional dentro del del sintagma verbal como complemento del verbo. Hay dos. Cuando es un verbo copulativo, yo ya le había mencionado los tipos de verbos ser, estar o parecer. Ya todo el chambrecito, independientemente de cualquier estructura que sea, siempre se va a llamar atributo. Luego, en un verbo predicativo, o sea, los que tienen acciones completas, que se están refiriendo a una acción ejercida por un sujeto, hay diferentes tipos de funciones. Una es complemento del verbo como complemento directo y, ya le digo la otra, y en la página 121 encontramos que también puede ser un complemento verbal. Permítame. En la página 121 encontramos que también puede ser un complemento verbal. Pero ve aquí qué interesante esto. Un sintagma preposicional puede desempeñar también una función de complemento circunstancial, por supuesto. Vea el ejemplo. Vive en un pueblo. Ahí, en cuestión de estructura, sabemos que es un sintagma preposicional, pero al mismo tiempo como complemento del verbo están funcionando como un complemento de circunstancial del lugar. Porque si nosotros decimos vive, ¿dónde? En un pueblo, eso es verdaderamente un adverbio, ¿ya? No sé si me capta esa idea, es de las partes más enredadas del lenguaje, ¿verdad? Así que solo lo vamos a dejar mencionado así. Pero la función dentro del predicado es simple y sencillamente un complemento verbal, estando junto a un sintagma verbal, en este caso, pues un verbo como tal. Bien, hago pausa un segundito y les recuerdo la actividad que, igual como las anteriores, estará en el sistema, ¿no? Estará ahí en la publicación. Por favor, es así, si no hizo la anterior, vaya, todavía se la perdono, ¿no? Pero esa sí no. Esa sí no, porque esta reúne precisamente todos los tipos de sintagmas que hemos estado viendo. O sea, con esa clase complementamos la teoría de los sintagmas. Sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma adjetival, sintagma verbal, sintagma adverbial. ¿Ya? Así que el ejercicio será precisamente de identificación de sintagmas, pero de todos, ¿ya? Por ello, esa actividad engloba, si no hizo la anterior, no hay problema, o sea, con esa le puedo yo suplir esa nota, pero necesito que verdaderamente lo haga. Por favor, se la dejo ahí en el post para que no perdamos más tiempo, ya me pasé 3 minutos, y espero que haga la actividad. Si tiene alguna duda, por favor, consúlteme. Y si no ha hecho las actividades anteriores, por favor, por lo menos esta sí, hágala, porque si no hace esta, sí, verdaderamente no voy a hallar yo cómo ponerle otra actividad. Y el día martes le explico la actividad integradora, que va a ser bien sencilla. Nos vemos.